Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, queda claro, como ya han dicho mis antecesores, que la lucha contra el cambio climático es una emergencia global que no admite excusas. Esa ley de cambio climático que anuncia el consejero esperamos que entre cuanto antes y que pueda mejorarse en lo posible dentro de los debates que tengamos al respecto. Siempre ha habido huracanes, grandes borrascas, sequías y otros fenómenos climáticos, pero es un hecho constatable que cada vez son más frecuentes e intensos. Eso evidencia el cambio en marcha. La principal causa de ese cambio sabemos perfectamente que son las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana. Luego es la actividad humana la responsable y la actividad humana es la que hay que rectificar. Un análisis científico de la Universidad de Oxford cuantifica que la quema de combustibles fósiles de las 20 mayores compañías públicas y privadas entre 1980 y 2010 contribuyó aproximadamente a un 16,6% de la subida media de la temperatura global durante ese periodo. Una vez más, los datos del IPCC son concluyentes y constatables respecto a lo que está sucediendo con el clima global. Los fenómenos atmosféricos extremos se correlacionan con la temperatura de la superficie del mar en los océanos, que han capturado el 90% del calor adicional producido por el cambio climático en los últimos 50 años. Una vez más, hay que actuar en distintos frentes, porque hay que cambiar el paradigma y eso requiere actuar en distintos frentes. En cuanto a la movilidad global, en cuanto a la ordenación del territorio, sobre todo en los crecimientos urbanísticos desproporcionados que generan mayor necesidad de desplazamiento, en la gestión hídrica, como ya ha quedado patente en el dictamen que hemos visto en el anterior debate, y cierre del ciclo natural del agua, recuperación de sistemas de protección naturales en nuestro litoral que eviten las consecuencias de tener buena parte de nuestra costa encementada, mantenimiento de zonas forestales en condiciones óptimas que eviten o minimicen los incendios forestales que cada vez afectan con más intensidad y a mayores extensiones. El objetivo no es ya la solución a un calentamiento global provocado por la acción humana, que ya nadie niega, sino el mal menor, que el incremento de la temperatura media de la atmósfera a finales de siglo no pase de esos 2 grados que siempre se dicen. Esto supone que en muchas regiones del hemisferio sur se da por sentado un incremento significativamente mayor. También en nuestra zona, en el occidente del Mediterráneo y en Andalucía. En países como España, el éxito del Acuerdo de París supondría, en cualquier caso, un aumento en torno a los 4 grados, con terribles consecuencias ya anticipadas científicamente para el sector agrícola, sobre todo, y las poblaciones costeras, por la subida del nivel del mar, como ya nos ha adelantado el señor consejero. No hay un acuerdo internacional de cómo gestionar la capacidad de carga de la biosfera de absorber los residuos de nuestra actividad industrial. Lo de París fue un acuerdo de mínimo y no va a tener trascendencia en el control de emisiones. Hoy existen más refugiados, además, por causas climáticas que por guerras. Según los últimos datos de Naciones Unidas, hay más de 20 millones de personas desplazadas por desastres ecológicos. Muchos quieren seguir pensando que son fenómenos naturales, pero en esos focos de migración, por ejemplo, en África, sus habitantes llevaban siglos viviendo en durísimas condiciones climatológicas y sabían afrontarlo sin necesidad de desplazarse. Los desplazamientos son algo nuevo y en muchos casos tienen que ver con las políticas de los gobiernos favorecedoras de las grandes multinacionales y de los monocultivos, que acaparan tierras, pero más dramático aún, acaparan agua en muchos sitios donde ya de por sí escasean y obligan a sus moradores a desplazarse. En ese sentido, desafortunadamente, la mayoría de los medios de mitigación parecen efectivos para prevenir el calentamiento adicional, pero no para revertir el calentamiento que ya existe. Y eso es preocupante. Medidas como reducir la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, incrementar la eficiencia, incrementar el uso y desarrollo de tecnología de bajo nivel de dióxido de carbono y reducir las emisiones provocadas por los combustibles fósiles. Un cambio a métodos más limpios
de movilidad y reducir esa movilidad, por ejemplo, incrementando la eficiencia energética de los vehículos, como decía la diputada de Ciudadanos, con los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, pero sobre todo dar mayor peso en el transporte terrestre al ferrocarril y al transporte colectivo, con necesarios cambios en los estilos de vida y en las prácticas de negocio. El cambio hacia el transporte por carril, por tren, metro, en especial cuando utilizan electricidad renovable, reduce las emisiones considerablemente, así como el planeamiento urbano, que también debería servir para reducir la expansión descontrolada de las ciudades y con ello reducir los kilómetros viajados, minimizando las emisiones del transporte. El incremento del uso del transporte público también contribuiría en mucha medida a reducir las emisiones por kilómetro de cada pasajero. En cuanto a la planificación urbana, tiene también un efecto sobre el consumo de energía. El uso ineficiente de la tierra, muchas veces tierra fértil escasa, para los desarrollos urbanísticos, más allá de las necesidades reales y basándolo en la especulación, han aumentado los costes de infraestructura, así como la cantidad de energía necesaria para el transporte, los servicios comunitarios y los edificios. El uso de combustibles derivados del petróleo podría reducirse considerablemente a través del uso más compacto y mezclado de los patrones del suelo. El parque urbanístico construido a toda velocidad en los años de la burbuja no ha cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de la eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de la energía, como tampoco ha satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes. En ese sentido, fomentar la rehabilitación integral de áreas urbanas y mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio. Proponemos que se promuevan modelos de rehabilitación integral y profunda que llegue a una reducción de al menos el 70% del consumo energético de cada edificio. Uno de los problemas más graves que nos tocará en Andalucía, además, tiene que ver con la especulación urbanística en el litoral. No cabe duda de que la invasión urbanística del espacio costero y llanuras de inundación, ante unos fenómenos cada vez más fuertes, hace también a las poblaciones más vulnerables a sus efectos. Y en relación a eso, hace pocos días, ya lo ha citado el diputado de Izquierda Unida, el señor Castro, en relación a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha tumbado el plan de protección del corredor del litoral. La Junta lo aprobó en el 2015 y urge que, en este sentido, después de la sentencia, se vuelva a aprobar en las condiciones que requiere esa sentencia. Es fundamental que se aborde con urgencia. El plan del corredor puso el foco en poner límite a nuevas construcciones en la franja de más de 500 metros de anchura del dominio público. Es decir, la filosofía del plan era considerar el litoral como un recurso territorial de interés regional, es decir, un instrumento de protección y no de ordenación, y en ese sentido habría que incidir. Otro grave problema es el imparable proceso de desertificación, donde concurren diversos factores que se van sumando para empeorar la situación. La pésima gestión del ciclo del agua, sobre todo por el elevado peso de la que se destina a regadíos, y asimismo la falta de protección a lugares de especial relevancia y valor natural, como es el caso de nuestro espacio más emblemático, Doñana, con su especialmente vulnerable y frágil marisma, de extraordinaria importancia, y que también cumplen las marismas un importante nivel, una importante función como la de amortiguar y minimizar las corrientes marinas cuando hay muchos vientos o tormentas, y esa es una función fundamental en relación a la protección del litoral que muchas veces no tenemos en cuenta en cuanto al encementamiento al que sometemos a nuestro litoral. Finalmente, la conclusión que debemos extraer de toda la situación, bueno, la subida del nivel del mar, que además en la costa malagueña es especialmente grave porque es mayor que en ningún otro sitio, y extraemos las medidas contra el cambio climático tienen que ser de mitigación, pero también de adaptación, porque ya la temperatura que se ha elevado no se va a revertir. Por eso, desde aquí le pedimos, señor consejero, que se adopten las medidas necesarias ya, que esa ley que usted promete cuanto antes se aborde y se alcance una norma que lo regule de forma adecuada. Hemos vivido en España un verano marcado por las prematuras horas de calor, los incendios forestales y nuevos récords de temperatura. Hace solo unas semanas, la que fue secretaria general del Convenio Mundial contra el Cambio Climático, Cristina Figueres, publicaba en la revista Nature
un manifiesto en el que advertía que nos quedan 3 años para cambiar la actual tendencia en materia de cambio climático y comenzar a reducir las emisiones. Plantea el desarrollo de una hoja de ruta de 6 puntos en sectores concretos que nos permitan alcanzar ese objetivo. En ese sentido, esos 6 objetivos, que no me da tiempo a citarlos, le animo a que los tenga en cuenta en esta ley que pronto debatiremos en este Parlamento. Gracias.